Nuestros patrones de gastos y la forma como nos relacionamos con el dinero hablan mucho más de nuestras emociones, carencias y crianzas que de la capacidad de nuestro bolsillo. Soy Soralia Escobar, bienvenidos al Plan Maestro, un espacio donde conversaremos sobre dinero y finanzas en términos sencillos. ¿Te ha pasado que te fijas una meta financiera y te autosaboteas? Pues de eso vamos a conversar hoy. Vamos a hablar sobre las finanzas desde la mirada de la psicología. Y para eso hoy me acompaña Pedro Torrellas, psicoterapeuta y creador de Proyectos Creces. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Orali. Es un honor poder llegar a tu audiencia para que dialoguemos sobre estos temas que de alguna manera impactan a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Gracias, Pedro. De verdad que normalmente cuando pensamos en psicología, pensamos en temas de terapia, emociones, crisis, depresión. Pero, ¿qué pasa con la psicología del dinero? Imposible sobrevivir sin que esa variable sea considerada. Y sobre el tema del dinero, cada cultura tiene sus propias creencias, sus propios tabúes, y de alguna manera hay que aprender a conversar, a comunicar, a entender cómo es lidiar con el dinero que uno pueda manejar a lo largo de la vida. Ok, se puede decir que como adultos, las decisiones financieras que tomamos vienen de lo que aprendimos en la niñez, es decir, de la misma manera que nuestra familia nos hereda propiedades, casas, patrimonios, activos, empresas, incluso hasta el colon irritable, podríamos decir que nos heredan la forma en que nos relacionamos con el dinero. Existe un ADN financiero. Todo accionar pasa por un cerebro que toma decisiones, y el cerebro toma decisiones en función de las creencias reales, ficticias, falsas, erradas. Eso que tú defines como ADN va a estar asociado, en mi lenguaje, a la conformación de una serie de creencias que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Unas son conscientes y unas no son conscientes, pero ambas van a impactar tu toma de decisión. Ok, yo veo constantemente, y bueno, también me pasó a mí en mi infancia, que llegas a cierta edad cuando te empiezas a ser como consciente de los gastos y todo ese tipo de cosas, que yo digo, wow, yo no sé cómo hace mi mamá. Okay. O sea, no sé cómo mi mamá me mantiene, no sé cómo mi mamá compra esto, no sé cómo... O sea, empieza uno a hacerse una serie de preguntas, que existe ese tabú. De repente de que tú le vas a preguntar a tu mamá o a tu papá, ¿pero cuánto ganas? ¿Cómo haces para pagar el colegio? ¿Cómo haces para pagar nuestro estilo de vida? Y a veces llegas a la adultez y todavía no sabes cómo tus papás hacían para eso. En mi experiencia, el tema tiene esa complejidad más otro factor, que es que tú naces inmerso en una cultura de país y en una cultura donde de alguna manera está sujeto a un esquema que a veces ni siquiera está al alcance de que tú lo puedas transformar. Voy a explicar lo que se llaman círculos de pobreza, que está asociado a nuestro país. En este momento, cifras de Psicodata, Universidad Católica Andrés Bello, ellos estiman que un 80 y tanto % de la población, creo que llega al 84% de la población, está en niveles de pobreza o incluso pobreza crítica. La pobreza, cuando es una pobreza crítica, es una pobreza que es generacional. Se mide 3 generaciones para atrás y se mide 3 generaciones para adelante. La única salida que permite poder transformar el concepto de que eres pobre es que realmente te eduques, y te eduques en cualquier área de la vida. No importa si vas a ser carpintero, pero apréndalo a hacer bien. Y dentro de esa historia de aprendizaje, uno de los aspectos que tienes que considerar es cómo tu familia llegó a ser pobre. ¿Cómo se hizo? ¿En qué consistió la pobreza? Entonces hay dos tipos de pobreza. La pobreza material,
y la pobreza donde eres pobre en ideas. Porque puedes tener personas que tienen un hogar humilde, pero ahí no falta nada. ¿Me explico? El peligro es cuando hay la asociación de la pobreza psicológica, en donde sientes que no eres merecedor, pero ni del café que te vas a tomar. O no sabes cómo gestionar, transformar tus propias realidades con los recursos escasos que tienes. Entonces ahí tenemos seres humanos que logran transformar esas realidades y aún viniendo de escenarios con muchas carencias, ellos transforman sus realidades económicas e impactan incluso su familia o una comunidad o un país entero. Ok, o sea que podemos encontrarnos un niño, por decirlo así, que fue criado en una familia con capacidad económica, pero que crece con carencias de pensamiento con respecto al dinero, y un niño que crece en un hogar humilde, pero no crece con carencias porque no se le conversó desde la carencia, valga la redundancia. Sí. Si yo me comunico con mi hijo a decirle, tengo dinero, pero por ser un poco tacaño le digo no puedo, y empiezo a criarlo con esos comentarios negativos con respecto al dinero, a pesar de que tengo las posibilidades. Pero agarro una persona humilde que le dice, bueno, hijo, vamos a luchar por eso. Si usted quiere, lo puede lograr, aunque la mamá sabe que no tiene para comprar la próxima harina. Pero, o sea, esa educación o lo que sale de la palabra, de la boca de nuestros padres, impacta directamente en lo que vamos a pensar de grandes. Sí, el lenguaje que usamos con nuestros hijos puede ser limitante. En el lenguaje psicológico, psicoanalítico, puede ser castrante, donde la persona incluso se autoconvence de que no va a poder, o el lenguaje que estimula a una búsqueda de alternativas, incluso con carencias. El limitar el yo quiero de un niño, si lo haces desde tu propia frustración, es lo que va a hacer que ese niño se autoconvenza de que no merece, de que no es para él. Ese niño va a crecer y se va a transformar en un adulto probablemente dependiente de alguien. Porque en esta figura de lo que significa construir recursos o construir riquezas, existen los dos polos. El que logra transformar la realidad en ideas productivas y el que se va a hacer dependiente de aquel que produce. Entonces eso también lo vamos a ver en nuestra cultura. Hay muchos ejemplos del que surge y atrás se pegan los que nunca tuvieron una idea de cómo hacer gestión productiva en ideas. Los seres humanos transformamos las creencias negativas en positivas y luego eso se genera lo que significaría que transformar esa idea en algo que es productivo. Ok, entonces es más peligrosa la pobreza mental que la pobreza de recursos. Sí, es muy peligrosa y es deteriorante de individuos, de familias y de países. Ok, y siendo adultos, ¿cómo hacemos para identificar de dónde vienen nuestros miedos? Porque es muy común que cuando nos enfrentamos a situaciones financieras, siento que hay personas que ven algo tan grande como que, bueno, puedo correr este riesgo, puedo irme por aquí, puedo irme por allá, pero al yo empezar a ver eso como un universo tan grande y de incertidumbre, prefiero quedarme en lo conocido. Eso también puede venir desde nuestro patrón. ¿Cómo hago yo para sobrepasar esas limitaciones mentales? Todo proceso de elección, así sea una cosa sencilla que vas a comprar, pasa por una elección y por una decisión si lo mereces o no. Entonces el primer filtro pudiera ser yo quiero tal cosa. Pero el segundo filtro es lo merezco. Y cuando estamos hablando de personas que están atrapadas en el círculo de la pobreza y de la pobreza psicológica, la persona, aún teniendo dinero, el recurso, dice no es para mí y se autolimita. Y eso poco a poco va sembrando
una marginación de las elecciones, a lo cual yo no me siento merecedor. Desde el punto de vista psicológico, transformar eso, que creo que es hacia donde se dirige tu pregunta, implica tomar conciencia de que el valor más preciado es el tiempo y tenemos un reloj andando que es la vida. No sabemos cuándo termina. Sabemos que en algún momento podemos enfermar y sabemos que en algún momento vamos a morir. Entonces eso hace que el ser humano se conecte desde ignorar lo que va a implicar el dolor. Entonces el ser humano opta por decisiones de placeres a corto plazo y no logra mirar con criterio de realidad a dónde está parado y con qué recursos cuento para un viaje más a largo plazo, como definir una pareja consistente en el tiempo o la construcción de una familia que requiere una inversión de por lo menos 30 años, de tu tiempo, de tu vida. Entonces, el venezolano que está enfocado en una visión a corto plazo, como va saliendo, vamos viendo, no mide en perspectiva a largo plazo las decisiones que implicarían invertir dinero. Bueno, pero me encanta que traigas a colación el tema del tiempo, porque si bien como tú dices, culturalmente estamos acostumbrados a vivir el hoy, probablemente por la dinámica económica de nuestro país en el que de verdad a veces no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Es así. Pero no nos damos cuenta de que tenemos una etapa productiva. O sea, nuestro cerebro se va haciendo viejo, nuestro cuerpo se va haciendo viejo y nuestra energía va disminuyendo. Y cuando pensamos en que, bueno, estoy en mi mejor momento, como dice la gente, será momento de pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar con mi vejez? ¿Qué va a pasar con mi familia si yo no estoy? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a pasar a depender de mis hijos. Y digo, wow, yo debería ahorrar. Pero cuando pienso en ejecutar ese ahorro y poder planificarme a largo plazo, siento que me estoy restando hoy. Sí, ese restar hoy está asociado a un sistema de creencias, como lo venimos diciendo. Hay varias lecturas del sistema de creencias, voy a ser reiterativo al respecto. Las que se obedecen en el país donde donde vivimos, las que obedecen a la familia y las que ya forman parte de tu idiosincrasia. Hay que transformar todas. Okay. Ninguna creencia sobre lo que, por ejemplo, significa el manejo del dinero es estable en el tiempo. Siempre tienen que ser sometidas a revisión. Lo que significaría la estabilidad económica de nuestros abuelos obedecía a una Venezuela, a unas circunstancias históricas y económicas que no tienen nada que ver con el modelo que ahora prevalece. Y como tú bien lo dices, no sabemos lo que va a pasar el mes que viene. Lo que sabemos es que va a cambiar. Entonces, aprender a pensar sobre de cómo se giran los hechos económicos requiere que también puedas mirarte cómo tú te niegas la posibilidad de análisis de tu propio sistema de creencias que te impulsa a luchar o el que te reduce a quedarte en la zona de pobreza psicológica. Ok, bueno, tenemos seguro dos cosas, que vamos a llegar a viejitos, si Dios lo permite, un porcentaje y no nos vamos de la antes, población. Ajá. y que vamos a morir. Exacto. Entonces, bueno, yo en lo personal trato, dentro de todas esas variables familiares, económicas, culturales y todo lo demás, que en cada momento de mi vida en que yo me encuentre, tenga la oportunidad de hacer algo por ese mañana. Okay. O sea, es decir, ¿qué estoy haciendo yo hoy? Me hago constantemente esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo hoy para Sorali de 70 años? Okay. Ejemplo de eso, hago ejercicio. O sea, yo pienso muchísimo en mi independencia física. O sea, yo quiero ser una señora de 80 que va a correr, saltar, brincar, llevar a sus nietos al parque. O sea, esa libertad física, yo estoy trabajando hoy para ello. Estás sembrando en ello. Exacto. También tengo mis recursos para esa libertad financiera.
¿ok? De hecho, he aprendido muchísimo en evitar gastos por me lo merezco, que ya vamos a hablar de eso, o esos gastos hormiga que se convierten en gastos elefante, que digo yo, porque pienso constantemente en qué estoy haciendo hoy para esa Sorali de 80 años y que no afecte mi actualidad. Pero siento que también es una constante debatir con el entorno. Nosotros hablamos del desarrollo de un pensamiento sistémico, que es la posibilidad no solamente de analizar las variables que tengo enfrente, sino entender el entorno en el cual yo me manejo. Una persona, vamos a hacer dos ejemplos. Una persona que está sujeta a un trabajo donde mínimo va a dedicar 8 horas de su vida y cada hora está sujeta a la supervisión de alguien. Esa persona generalmente su capacidad de pensar sobre hacia dónde va el esfuerzo económico está limitado porque él está dedicando su tiempo a ese empleo. Esa persona no puede imaginar en medio de esas 8 horas que están sujetas al trabajo X a cómo soñar un modelo diferente porque él tiene que luchar por ese salario. ¿Me explico? Las personas que logran entender que su tiempo es valioso y que todo lo que compras lo estás comprando es con tu tiempo, entonces ya empieza un ejercicio diferente de cómo yo dedico mi tiempo a lo que es la vida, a lo que es el trabajo, a lo que es la pareja, a lo que es la familia. Eso requiere una versión de valoración de quién eres en tu entorno que gira completamente la ecuación. En mi caso, como psicólogo, yo me puedo encontrar con personas que han logrado mucho dinero, pero no pensaron en su salud física, no pensaron en su autocuidado, no pensaron en la alimentación, y los recursos económicos terminan siendo para una tremenda hospitalización. Sí. ¿Verdad? Y terminar en una clínica o, no sé, en una UCI. Pues no sirve así. Por eso hablo de un pensamiento sistémico, en donde una cosa es la producción de ideas productivas, pero otra cosa es lo que tú planteas. Cómo yo genero un autocuidado en cuanto a la alimentación, el ejercicio, y esos modelos están constantemente cambiando. Si no te documentas, si no te educas, no lo ves, no lo entiendes, no lo logras ver. Hay un autor, Kahneman, el único psicólogo que ha llevado premio Nobel por aportes a la economía, que él versiona frases como la siguiente, que lo que más que las creencias, él dice, es la ignorancia de poder, no sabes pensar sobre algo, y si no sé pensar sobre algo, ¿cómo resuelvo? Entonces, claro, la única vía para poder pensar sobre algo es escuchar a otras personas que nos puedan asesorar. Llámense asesores financieros, llámense psicólogos, llámense personas que saben de nutrición, llámense personas que saben de ejercicio, porque nadie va a poder saber de todo. Ahora hay que tener la disposición de dejarse asesorar. Popularmente se dice que somos lo que comemos, pero también somos el resultado de nuestras creencias limitantes. Por eso vamos a desglosar el diccionario de creencias limitantes y esto va a ser una dinámica, Pedro, en donde yo te voy a lanzar una frase, okay, y tú me vas a responder o me vas a explicar lo más breve que puedas el impacto de esa frase, de crecer escuchando esa frase para nuestra salud financiera. Vale. ¿Ok? Vamos con la primera. Dios proveerá. Parte de una versión en donde no está en tus manos la transformación de la realidad y de alguna manera al decir esa frase estás quedándote rezagado al poder accionar como elemento que elige cómo transformar tu realidad. Ok, el dinero es sucio, el dinero cambia a la gente. Generalmente esa frase, esa oración está asociada a un mecanismo muy complejo que navega en la psiquis del ser humano, que es vivir en el marco de las culpas. Entonces, la persona genera culpa porque tiene o porque no tiene. Y la culpa, como todo mecanismo de sanción humana,
está asociada en algún momento a algún castigo. O sea, si tú te declaras culpable o declaras culpable a alguien es porque viene una sanción. En algún momento vas a ser sujeto a un castigo que a veces tú te lo autoimpones. Ok, no hay plata, es muy caro. Una cosa es decir esa frase en el marco de una realidad y otra cosa es qué le agregas emocionalmente a la frase. Si la persona la dice en el marco de que está derrotada, pues esa frase lo limita. Es diferente decir, en este momento no tengo el dinero, voy a luchar, voy a trabajar, voy a hacer la gestión porque lo logremos, porque lo consigamos. Cuando el ser humano se reta, él transforma la realidad. La humanidad está llena de ejemplos de cómo personas logran metas increíbles partiendo de la nada, pues de su propia intención, del sueño que quieren alcanzar. Claro, no es lo mismo transmitirle a nuestros hijos que tenemos limitaciones económicas para adquirir ciertas cosas a decirle de entrada no luches por ello. Sí, cuando ya le frustras, cuando ya le bloqueas el yo quiero a un niño, y eso sucede en los primeros 5 años de vida, ese ser humano adquiere la noción de que él no va a poder tener acceso a lo que implicaría anhelar cosas por encima de los estándares que esa familia le plantea. Ok, yo crecí escuchando me la decía mucho mi mamá. Yo no cago plata. ¿O tú crees que yo cago plata? Bueno, si te fijas bien, hay un contenido de ira, de rabia, de frustración por la sensación de no tener. Y como no tengo, me lleno de ira, me lleno de rabia y deposito en ti como hija esa frustración. Insisto, todas estas frases tienen que ser trabajadas si se refiere al marco de la psicoterapia, a que la persona pueda desvincular el contenido de la frase de una repercusión, vamos a decir, en rabia, odio hacia la mamá, hacia el papá, porque solo así creces, cuando logras transformar tu creencia y transformar tus afectos. Puedes tener plata, puedes lograr el dinero, pero por dentro vives con un rencor y bueno, eres pobre psicológicamente. Correcto. Como vaya viniendo, vamos viendo. Ok. Enmarca un periodo de la historia de Venezuela en donde de alguna manera aparece esta frase en el marco de una telenovela, pero que define mucho del pensamiento popular de cómo seguimos siendo, incluso en donde hay una improvisación constante sobre los hechos. El venezolano se jacta todavía de que improvisar es un recurso, eso que está asociado a la viveza criolla, que en último momento resolvemos, que al final las cosas nos quedan bien porque inventamos una trampa. Eso nos tiene muy atrapados todavía. Ahí hay mucho que transformar. Y qué interesante esta dinámica, porque cuando somos comunes a una misma creencia, todos estamos atrapados en el mismo hueco. Sí, hay que hacer un trabajo colectivo para salir. Sí, es cierto, hay que hacer un trabajo colectivo que probablemente nos va a llevar 10, 20 años de nuestra historia para poder transformar muchos legados que han sido tergiversados en los últimos 20 y tantos años. Eso no es para nosotros. Bueno, puedes renunciar, evidentemente hay público para todo y por supuesto siempre va a haber un techo más grande. Cuando tú empiezas a competir con los estándares de belleza o de lujo, pues ahí no hay límite, Entonces la persona que cae en la trampa de que cree que porque se pone una marca encima vale más, bueno, está equivocada, como el que por no colocársela vale menos. Claro, pero yo me imagino, o sea, ese niño de repente, o sea, pienso incluso en mi hijo de 2 años que de repente en un par de años me diga, mamá, yo quiero ese Jeep, tanto que le gusta un Jeep. Okay. Y yo le diga, no, hijo, eso no es para nosotros. O sea, el impacto que va a tener en su
cerebrito de 4 años. Por eso tenemos que medir el mensaje con que nos relacionamos con los seres que amamos sobre lo que significa decir un no. Yo uso un criterio, a ver si esto puede ser como una sugerencia, que es que cuando uno dice un no, inmediatamente uno debería aportar a esa persona que le estás negando X, dar una oportunidad posible en un tiempo prudente, no quedarte en el no. Una cosa es decir, en este momento no puedo, en este momento no quiero, mañana yo voy a intentar resolver esto. Claro, o de repente usando el mismo ejercicio del Jeep, decirle, sí, ¿y qué te gusta del Jeep? Bueno, si te gusta tanto, trabajemos por tener el Jeep. Vamos a trabajar. O sea, que sea algo desde la proactivo. Exacto, de sembrar valores en torno a crear ideas que impliquen esa proactividad que tú mencionas. Y por último, pero no menos importante, esta también yo crecí con esta. Ok. Vamos a arroparnos hasta donde llega la cobija. Muy común de la cultura venezolana sobre lo que implica manejarse en el marco de la pobreza. Y yo allí soy crítico sobre los modelos que se desprenden de posturas de cómo se gobierna un país. Yo creo que nos han hecho un daño muy grande cuando nos han colocado sujetos a algo que nos dan, llámese bolsa CLAP, caja CLAP, que eso tiene nombre y apellido. Es diferente cuando tú le enseñas a un venezolano a que luche por lograr lo que él quiera adquirir, lo que él quiera comprar producto de su trabajo. Ahí se hizo una versión histórica que creo marcó el que nos vamos a quedar arropándonos con la cobija que nos prestaron, que es peor. Sí, que ni siquiera es la que están... Ni siquiera es tu propia cobija, es tu propia cobija. Es la que te están prestando y a cambio de algo. De paz. Una de mis fortalezas es identificar en mis asesorías qué creencia limitante tiene la persona con la cual yo estoy conversando. Y de hecho, una de las que es más frecuente es la que es, esto no es para mí. Constantemente me encuentro con esa creencia limitante porque cuando las personas piensan en el futuro o que pueden tener un futuro brillante, no se sienten merecedor de que tienen la capacidad de lograr esa meta a largo plazo. Qué bueno que lo mencionas, Sorali. Toda asesoría, más que el objetivo final de ofrecer el producto o de cerrar la compra, a mí me parece que para que sea una asesoría completa, es ir a esa versión de lo que significa poder transformar esas creencias que limitan cómo concebimos el bienestar. Me parece que tienes un recurso valioso y sí creo que la persona, aún no comprándote el producto, se va a ir reflexionando sobre qué hace con esa creencia. Y ya esa es una ganancia. Probablemente no haga la negociación en el momento, pero tiempo después esa semilla va a quedar ahí sembrada. Y eso va a significar una transformación en algún momento. Pues quizás te va a recurrir a ti en otro momento. Pues me parece genial ese. Transformar las creencias tiene, ya entrando en la parte de lo que yo hago como psicólogo, tiene 3 niveles de transformación. Lo que piensa la persona, lo que siente la persona y lo que hace la persona. Hasta que uno no logra transformar los 3 niveles, no se produce el cambio. Son cambios como un maquillaje que no es completo. ¿Me explico? Cuando quieras transformar una creencia limitante, hay que ir a los 3 niveles. ¿Qué siente la persona? ¿Qué piensa la persona? Y qué es lo que al final hace con lo poco o mucho recurso que tenga. No, y que es importante que nos hagamos conscientes de situaciones. Yo pienso que muchas veces en mi asesoría la gente es como que le cae la locha. O sea, de repente nunca se habían sentado a pensar en qué va a pasar mañana. Claro. En qué va a pasar si yo no estoy. En qué va a pasar si tengo una enfermedad inesperada. Porque hay muchísimas cosas que no están en nuestro control. Pero la dinámica del día a día también hace que no nos sentemos a pensar en ello.
Y también, bueno, esto también es muy cultural, que mucha gente piensa que porque tú traes un tema a colación, eso es de mala suerte. Sí, es parte de nuestra cultura el que si pensamos, si yo no voy a estar, si voy a enfermar, ¿qué va a pasar? La persona generalmente omite transitar ese tema, bueno, porque puede ser generar angustia. Mi planteamiento es que ya que tú tocas con tus productos esa dimensión de qué va a ser con el futuro, pues implicaría transitar en escenarios posibles. Y esos escenarios posibles implican no solamente lo que la persona pueda tener en el banco, sino en lo que considera su estatus de salud. Porque también la gente posterga sus propios análisis biológicos. Es muy común preguntarse, ¿y cuándo fue tu último chequeo médico? Se pierde. ¿Y cómo corriges si no tienes un chequeo de que te diga cómo van tus valores? Entonces no es solo tener dinero, es qué haces con tu vida, qué haces con tu estilo de vida. Me parece interesante que arropes esas variables. No, y también a veces me he encontrado, por ejemplo, que la gente dice, bueno, que resuelvan los que quedan. Claro, la delegación en los que vienen atrás, pues es un mecanismo quizás muy cómodo, pero también los que vienen van a enfrentar una realidad diferente. Si es porque es Venezuela, ¿a qué viene? ¿Cuál es el futuro que nos depara? En otros países donde la posibilidad de planificación es una cultura, imagínate tú que en esto yo escuchaba a un analista económico sobre qué significa ser clase media en este momento en Estados Unidos. Él habla de que por cada miembro de la familia debería haber la capacidad de ahorro de entre $1,000 o $2,000 por cada miembro de familia por mes, para poder hablar que esa familia está en una zona de clase media. Bueno, imagínate tú, ¿cuán lejos estamos nosotros de eso? No, nos falta muchísimo, hay que trabajar. Hay que trabajar mucho, porque el bienestar no solamente se mide por el bienestar personal, se mide por el bienestar de la familia, el bienestar de la comunidad, para que entonces todos vamos en una línea de progreso, pues que es a donde es el bien común. Claro, hay que ver la salud como un todo, porque a veces cuando hablamos de salud, bueno, sí, yo estoy bien físicamente, pero ¿cómo estás en tu salud mental? ¿Cómo estás en tu salud financiera? ¿Cómo está la salud emocional de tu familia? O sea, realmente deberíamos de trabajar en ese todo para que podamos estar mucho más fortalecidos individualmente como familia, y eso se va a traducir en una mejora colectiva también. Ese enfoque es bien interesante, Soralí, desde el punto de vista psicológico, que es que en nuestra cultura, generalmente el miembro de la familia que logra depuntar y producir grandes recursos, que se diferencia del común, es el mismo que va a dilapidar esa fortuna, ese dinero. Es muy común, por ejemplo, persona que cuando había la lotería ganaba un premio grande, tú revisabas ese individuo 3 años después, era más pobre que cuando se ganó el premio. Porque no depende del dinero, depende de la claridad psíquica para sostenerte en el tiempo con X recursos. Cuando no hay claridad, vas a volver a la pobreza una vez más. Exacto. Bueno, Pedro, de lo que hemos conversado, ¿qué recomendaciones podrías darle a las personas que nos están escuchando para dar el primer paso a superar sus creencias limitantes, a trabajar en esa planificación sin sentir que se están restando algo hoy? Porque esto va más allá de solamente desearlo, o sea, hay que hacer un trabajo mental, que es un esfuerzo constante de ir en contra de ese muñequito malo o ese diablito que te dice no puedes, o sea, esa voz interna que va en contra de cuando tú vas al revés de la corriente.
Yo parto de una versión muy sencilla, quizás a la mano de cualquiera, que es conversar de lo que llamamos temas incómodos o temas cómodos con quien convives. Y no quedarte con la idea de que no tengo, o de que eso no es para mí, o la cobija que me arropa, sino poder analizar en mayor profundidad en qué consiste la versión de vida que quiero tener, sea porque estamos hablando de salud, sea porque estamos hablando de dinero, sea porque estamos hablando de la educación de los hijos. Cuando tú logras versionar con tu pareja sobre la versión, generalmente la pareja a lo largo del tiempo logra transformar su realidad. Generalmente el ciclo inicial de una pareja de los primeros años de vida es de progresar, independientemente que el inicio sea en condiciones muy limitadas. Si la pareja lucha, tú ves que hay un proceso de transformación de su economía, de su capacidad de producción. ¿Y el impulso cuál es? El impulso del propósito de querer estar bien, de cuidar a la persona que amas, de brindar a los hijos un techo, una escuela. Ese propósito te lleva a luchar. Entonces, lo que es que conversar y clarificar ese norte, esa brújula, ¿dónde la tienes? Y si la tienes borrada, pues hay que construirla. Hay que construirla. Pedro, ¿qué opinas de esta frase? La paz mental es el activo más caro que puedes comprar. Estoy de acuerdo de que de alguna manera, si no logras crear una visión de conciencia, de equilibrio, de armonía, para lograr eso que llamamos paz interna, porque la paz interna se construye por muchos factores. Si la persona no se alimenta bien, pues no puede haber paz. Si la persona no trabaja en sus emociones, no puede haber paz. Si la persona no entiende que tiene que cuidar los recursos económicos, pues no puede haber paz. O sea, esa es como la cima de una realización que se trabaja en el tiempo. Y es el gran premio que algunas personas logran, que es vivir en paz. No todos lo logran. Cuando logran manejar todos esos... Sí, es como una pirámide. Todos esos elementos. Y entonces en la cima está ese concepto de paz espiritual. Gracias, Pedro. De verdad, esto fue una conversación muy enriquecedora. Muchas gracias por permitirme reflexionar en voz alta sobre esta materia importante en las decisiones que se toman en pareja y en familia. Y para ustedes, recuerden que si no tienes plan para tu dinero, alguien más lo tendrá. Soy Soralia Escobar y esto fue El Plan Maestro.